Buenas noches, bienvenidos y bueno, agradecer a Pilar, a Marta, a Doris la representación que nos han hecho del cuento de Mamá Mandinga. Tengo aquí a sus autores y bueno, yo voy a presentar el cuento, voy a presentar el proyecto y luego daremos paso para que nos contéis más cosas. Muchas gracias. Bueno, lo que Pilar, Doris y Marta del grupo de la Teatrería de Torralba nos acaban de representar son fragmentos, bueno, es un resumen del cuento de Mamá Mandinga entre África y el Caribe, lo vemos aquí. Es un relato corto, novelado, partiendo de un conocimiento histórico con unos protagonistas que son ficticios, pero basados en historias reales. Mamá Mandinga cuenta o narra la historia de sus antepasados capturados en África y llevados como esclavos a Cuba, poniendo en valor el legado cultural de los esclavizados y la riqueza que representa para las culturas y sociedades americanas en la música, la religiosidad, el arte o la alimentación. Este relato corto es uno de los tantos resultados del proyecto global Mundos Conectados, el Caribe como origen del mundo moderno, y que es una herramienta de difusión y comunicación destinada al gran público sobre el tema de la esclavización. Hoy nos acompaña, la conocéis mucho, yo tenía el placer de conocerla, ella es Chelo Naranjo Orobio, y es una de las autoras de este relato, es profesora de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora del proyecto del que ya hablábamos, financiado por la Comisión Europea titulado Mundos Conectados, el Caribe como origen del mundo moderno. Es un proyecto internacional en el que participan diferentes instituciones, universidades de España y de diferentes países de Europa y América Latina. Forman parte de este proyecto universidades de Martinica, París, Alemania, Italia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Chile. En este proyecto participan 104 profesores, investigadores, además de trabajar becarios, predoctorales que están haciendo las tesis doctorales, postdoctorales, bueno, 104 personas. En su enfoque transnacional, permite abordar temas sobre la configuración del mundo atlántico desde el 1492, todos ellos de clara actualidad, la definición del Caribe como espacio de interacciones culturales, económicas y sociales, la esclavitud, la creación del concepto de raza, el racismo, las políticas de los grandes imperios y sus luchas por dominar la región, las residencias locales, la circulación del conocimiento, las identidades regionales, la conservación sostenible del patrimonio natural y cultural, los modelos de desarrollo urbano, político, económico y social, las representaciones en y del Caribe y los intercambios culturales y diálogos de la región y la literatura. Hoy, a través del cuento de Mamá Mandinga, ahondamos especialmente en el tema de la esclavización de africanos y su llevada y comercio al continente americano desde principios del siglo XVI hasta aproximadamente el año 1870. Lo que se ha llamado la trata atlántica y que recojo las palabras de uno de los capítulos del proyecto que lleva como nombre la trata atlántica y que dice que el tráfico de esclavos entre América y África fue uno de los principales dramas de la humanidad. Por esta vía, en América se introdujeron más de 12 millones de africanos que, convertidos en esclavos, fueron forzados a trabajar en las plantaciones de cultivos tropicales. La travesía del Atlántico se realizaba en los llamados barcos negreros o barcos de esclavos. En el transcurso del viaje, que duraba entre 2 y 3 meses, murieron cerca de 2 millones de africanos. Sirva este cuento y este encuentro para contar y para concienciar sobre el problema de la esclavización y las tratas que todavía hoy en otros ámbitos siguen existiendo en el mundo. Hablar también del coautor, no quiero olvidarme también de Miguel Ángel Puigsamper, que forma parte también de este proyecto global, que es coautor del cuento y que también es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC. Junto al cuento, ellos han promovido también una exposición titulada La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, inaugurada en el mes de octubre del año 2021 en el Museo de América y que está circulando por varias ciudades de España. Creo que también hay otras réplicas en otros países de la exposición y que nos hubiera encantado poder contar con ella también en esta sala de exposiciones del Patio de Comedia, pero bueno, fue imposible hacer coincidir las agendas y bueno, en un futuro debemos poder traerla. Junto con la exposición, tanto Miguel Ángel, Chelo y otra compañera periodista han elaborado un documental, un corto y un
documental más largo que sirve también para difundir todo el proceso que llamamos, lo que hemos llamado la Trata Atlántico, y que veremos en el cierre de este acto. Entonces, proyecto global que tiene como resultado la exposición, los documentales y este cuento que hoy presentamos con vosotros. Nada más, quería dar paso primero a Chelo, que nos hable del proyecto, que nos diga qué se sienta al estar al frente de un proyecto de esta envergadura, con tantas universidades, con tantas personas trabajando, y luego hablar también Miguel Ángel. Buenas noches. En primer lugar, es un placer, ha sido una alegría inmensa poder venir. María Teresa ha estado, y también Juan Isunza, que quería también mencionar, han estado desde hacía meses tratando de aunar nuestras agendas y por fin estamos aquí. Nosotros nos ha hecho muchísima ilusión y, por supuesto, lo primero es agradecer a María Teresa, agradecer a Marian, agradecer a Juan, a las actrices, ¿no?, al grupo Teatrería y a la asociación Amigos del Patio. Bueno, vosotras nos ha encantado. Es la primera vez que se representa en España, se ha representado en otros países, se ha representado en Colombia primero y después en República Dominicana. Y siempre nos ha gustado mucho, pero no es porque estemos aquí, pero la sensibilidad que habéis mostrado, la verdad es que ha sido maravilloso estar escuchando, ver cómo habéis captado muy bien todo el mensaje que queríamos transmitir en este cuento. Os agradezco muchísimo a todos vuestra presencia, a los amigos, a mi querida Encarni, también a la familia, a vecinos, por supuesto a la alcaldesa y de la persona también que le acompaña. Muchas gracias también por su presencia y a todos ustedes y pues a mi familia, ¿no?, que también a mi hija Inés, que nos ha podido acompañar. El resumen lo has hecho muy bien, el resumen del proyecto, y también lo ha hecho muy bien el periodista de Lanza, Arsenio Ruiz, que ha publicado, la verdad, que un artículo muy bien. Normalmente nosotros, cuando nos entrevistan periodistas, pues tenemos nuestros reparos, porque siempre, pues a veces, quizá por la rapidez con que se hacen las cosas, o no sabemos expresarnos, o la persona que nos escucha no entiende bien, bueno, pues a veces no hay una total comprensión en lo que queremos decir y transmitir y en lo que después aparece en las páginas del periódico. No ha sido así esta vez. Nos lo ha mandado María Teresa a mediodía, y la verdad es que es fiel a lo que nosotros le queríamos transmitir. O sea, pues estamos muy contentos de poder estar aquí hoy con vosotros, participando en uno de los aspectos que más nos interesa en este proyecto. Tú dices, ¿qué se siente? Pues agobio muchas veces, ¿no? Pues son 104 y hay que no protesta por una cosa, le pasa algún día, pues es el día siguiente, ¿no? Es un proyecto que empezó en el 2019, luego vino la pandemia, fue bastante complicado, y vamos a estar hasta mediados del 2024. Pero bueno, a la vez es una oportunidad de estrechar lazos académicos, culturales, de conocer a otros colegas, de debatir entre los españoles, los europeos y los de América Latina, de confrontar ideas, de poner en común temas que a veces son conflictivos y poder llegar a consensos o no consensos, para poder debatir y discutir, ¿no? Y uno de los aspectos que más nos interesa en este proyecto no solamente es la realización de congresos, como digo ahora, o de escribir libros que son más de investigación, de especialistas, sino la divulgación. Creemos que un aspecto muy importante de las personas que nos dedicamos a la investigación o a aquellos que se dedican a la enseñanza es transmitir y es devolver a la sociedad aquella parte que han invertido en nosotros. Nosotros tenemos que revertir a la sociedad nuestro saber, y esos resultados debemos transmitirlos de una manera
más fácil, una manera con un lenguaje asequible y a todos los públicos. Uno de estos, por ello, por este esfuerzo, que desde luego no es fácil. Pensamos siempre que la divulgación es algo sencillo de hacer, pero no es así. Nosotros estamos más acostumbrados a estar trabajando en archivos, en bibliotecas, a estar escribiendo, y cuando queremos transmitir a la sociedad en general, como por ejemplo este cuento que hemos hecho Miguel Ángel y yo, que lo pensamos hacer, creemos que está más destinado, bueno, a todo el público, por supuesto, de todas las edades, pero sobre todo a adolescentes. Para que lo puedan entender mejor, pues hay que tener otras herramientas diferentes a las que puede tener una historiadora, una investigadora. Entonces, bueno, la verdad que también es una actividad que nos está enriqueciendo bastante, pero que es complicada, esto de la divulgación. Pero insisto, y ya no voy a hablar más, voy a dejarle la palabra a Miguel Ángel, creemos que es una obligación de todos los que nos dedicamos a la investigación, como es nuestro caso, el trasladar estos resultados de una manera diferente a toda la sociedad, pues a través de este cuento, a través de vídeos, a través de documentales, a través de la exposición, que ojalá la podamos traer aquí porque está recorriendo varios países y varias ciudades de España, y la verdad que a nosotros nos encantaría que estuviera aquí en Torralba en algún momento. Pues muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia. El grupo de teatro me ha encantado, porque en Chanchero, en República Dominicana, se hizo un grupo de teatro universitario bastante fuerte, con muchos componentes, muy bonita la coreografía y todo lo tenemos grabado, pero es verdad que aquí hemos sentido como más sentimiento, nos ha gustado mucho. Y bueno, la alcaldesa, todos los otros. Un poco siguiendo con estaba comentando Chelo, como ya decía, pues esto ha sido un producto pandémico. Esperamos que se haya podido hacer más o menos bien. La verdad es que las condiciones en ese momento eran complicadas, todos nosotros estábamos aislados. Nosotros, por ejemplo, en los documentales tuvimos una especial dificultad porque nuestra editora de vídeo pues, estaba en su casa, nosotros en la nuestra. Entonces, afortunadamente, como los medios telemáticos, podíamos intercambiar la información, toda la documentación, la iconografía, todo esto que es bastante difícil. Y bueno, creemos que por lo menos hay un resultado más o menos digno. Se hizo un catálogo libro que si viene la exposición para acá, que seguro que vendrá, pues también creo que está muy bien, está hecho por 30 y tantos, 40 especialistas de todo el mundo. Hablando de distintos temas relacionados con la esclavitud, y bueno, pues nos está muy bien lo que fue este proceso, que por otro lado es poco conocido, ¿no? Nosotros nos entrevistó Radio Televisión Española hace poco y los propios periodistas estaban extrañados de que España, por ejemplo, hubiera participado en este proceso, ¿no?, de esclavización. Bueno, hay gente que esto le puede sentar mal, interpretarlo mal. Yo creo que nuestra labor es un poco lo que Chelo como investigadores es dar a conocer la realidad de lo que fue este proceso y luego divulgarlo de la mejor manera posible sin taparlo. Es un tema que es difícil, es sensible, desaparece en los medios de comunicación prácticamente inexistente, pero también, y eso nos preocupa más, en los planes de formación, ¿no?, en el bachillerato, en la propia universidad, el tema de la esclavitud pues, prácticamente no aparece y es algo que históricamente es muy relevante, para bien y para mal. O sea, una parte negativa que luego incide en los propios afrodescendientes todavía en algunos países
americanos, ¿no? De una gran población y sufren todavía discriminación. Y en la parte positiva, también, sobre todo con la exposición, lo que hemos querido reivindicar en la parte de lo que hemos llamado el legado cultural africano, de la cultura afro en el mundo. En América es especialmente presente, ¿no? Sobre todo en algunos aspectos, como han dicho, como la música, distintas variantes en toda América Latina, la alimentación, muchos de los alimentos que cuando uno va a Cuba, República Dominicana, Puerto Rico o Colombia, lo que uno consume allí muchas veces no se sabe, pero tiene una procedencia africana. La comida criolla que se llama allí, pues en general es así. Hasta en lo festivo, aparte de la música, los carnavales son una mistura de lo español con lo africano, en esas manifestaciones tan bonitas, ¿no? Que a lo largo de América, en esos momentos de fiesta, como van a ser ahora en febrero, pues precisamente se ve esa hibridación cultural que es tan interesante y que en realidad es lo que queremos un poco, desde otro punto de vista, reivindicar, ¿no? La diversidad en la especie humana y la diversidad cultural, ¿no? Que creo que es lo que nos enriquece a todos. Eso es un poco nuestro objetivo, ¿no? Hacer una investigación rigurosa y luego intentar que esto llegue a la población. Nada más, muchas gracias. Supongo que queréis preguntar algo, que tenéis curiosidad por todo este proceso de la trata atlántica y pues os animamos. Pues yo, por ejemplo, precisamente cuando el otro día vi un documental que salía escuchando investigando sobre Wakanda, porque el grito no lo hemos inventado un poco, a ver, entre comillas, no sabíamos. Estaba investigando y buscando a ver cuál era ese grito o ese grito que cantaban las personas mayores, ¿no? Para la llamada a la lucha cuando iban al monte, al campo, los cimarrones. Entonces encontré el documental, y un documental, no sé si es de Radio Televisión Española, no sé si es de... no sé. Y es verdad que me impresionó mucho lo de los españoles, me llamó muchísimo la atención, porque realmente la televisión lo que nos muestra son los americanos, ¿no? Las películas nos hablan más de la esclavitud americana, más que de los españoles o de los franceses. Y también me ha llamado también mucha la atención la del tema de la compra de la libertad, que no tenía ni idea de eso. Y bueno, es tremendo, es como que, es verdad, como por primera vez me he envolvido en este tema, porque yo ni recuerdo ya en el instituto si nos hablaron algo, como un título y ya está, y poco más, y conocen lo de la televisión. Pero sí es verdad que me llama la atención lo de España, las barbaridades que se hicieron, y lo de la compra de la libertad, no tenía ni idea, vamos, no sabía. Sí, bueno, lo que más sigue sorprendiendo es que ya en el siglo XXI este tema de la esclavización y de africanos y su llegada a América siga siendo todavía, no sé, un tabú, pero desde luego está desterrado de los libros, como decía Miguel Ángel. En el instituto no han visto nada, seguramente, se sigue sin ver nada. Pero es que en la universidad, la carrera de historia tampoco se estudia la esclavitud. Entonces, es uno de los hechos, desde luego ha habido muchos hechos y sigue habiendo hechos vergonzosos a lo largo de la historia, pero uno de ellos es este proceso de esclavizar a seres humanos. Yo creo que es por una parte, yo creo que es por vergüenza, que se trata de olvidar y de no presentar. También es una forma de ocultar en muchos países, como también en España, el origen de muchas fortunas, porque lo que trajo la esclavización de africanos y su comercio y su trabajo en América fue la creación de un mundo nuevo, como el proyecto, fue la creación, uno de los pilares del capitalismo, fue, ahora que tanto se habla de globalización, estamos a principios del siglo XVI en el proceso de la primera globalización, y esto
esclavizados africanos contribuyeron a lo largo de siglos a esta globalización del mundo, a este comercio que con estas dimensiones y estos productos nuevos que no se conocían en Europa. Estamos hablando de productos como el azúcar. O sea, ¿quién se puede ahora imaginar un mundo donde no hubiera azúcar? Estamos hablando del cacao, estamos hablando, por supuesto, del tabaco y de tantos otros productos tropicales que fueron trabajados con mano de obra esclava. Sin esta mano de obra forzada, sin este trabajo forzado, habría sido imposible crear este gran comercio atlántico y crear estas grandes fortunas. Entonces es un hecho que tenemos que sacar a la luz, porque forma parte de la historia, pero forma parte de la historia universal, forma parte de la historia no solamente de Estados Unidos, de América Latina, forma parte de Alemania, de Inglaterra, de España, de Francia, en fin, todos los países que en la edad moderna eran grandes o medianas potencias, naciones, participaron en el comercio. Portugal, España, Francia, por supuesto, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Holanda, todos participaron. Y forma parte de cómo se ha construido Europa y cómo se ha construido también todo el continente americano. Analizar, aceptar esta esclavización y estos hechos, pues también nos dará pie, como decía Miguel Ángel, a aceptar a los otros, a aceptar a los afrodescendientes y a pensar que la diversidad cultural y sobre todo la diversidad étnica es una riqueza que tiene la humanidad. Y a partir de esa creencia de poner en valor la riqueza y la diversidad cultural nos dará, será un primer paso también para en este rato prejuicios raciales, exclusión y racismo que todavía sigue existiendo a lo largo del mundo, ¿no? Es una lacra universal que seguimos padeciendo. Chelo, una pregunta un poco más prosaica. ¿Qué hay de cierto, es una leyenda urbana, el hecho de la supremacía física de los deportistas del Caribe, Cuba, etcétera, como que eran, allí se quedaban los personajes con mejor forma física y eso ha dado en que posteriormente tengan una supremacía física en los deportes toda esa zona del Caribe? ¿Eso es cierto o es simplemente una leyenda urbana? Esa se la pasa muy bien. ¡Qué biólogo! Bueno, hay un poco de mitología, ¿no? Porque también la población africana de África, desde el punto de vista físico, depende también de las poblaciones, hay poblaciones que son más robustas físicamente que las poblaciones europeas. Es verdad, o argumentan los norteamericanos, que por un proceso de selección a lo largo de los siglos, no tanto porque en evolución 5 siglos es nada, el tipo ontológico, ¿no? Nos parece muchísimo, es un segundo, ¿no? Ontológico, la evolución de las especies pasa lo mismo, ¿no? Estos serían 5 siglos, es muy poco tiempo. Es verdad que bueno, precisamente por el proceso de esclavización, a veces, claro, la mortalidad era altísima. En el momento esto no se aparece en el documental, pero la mortalidad en el propio barco negrero normalmente alcanzaba entre 20 y 25%, sin contar suicidios, que hay muchos también. Y luego la esperanza de vida en una plantación, una vez que se tocaba tierra, por los datos históricos que no manejado, la esperanza de vida de una persona que llegaba a tierra era entre 8 y 12 años. O sea, era muy poco. La mayoría de las personas no llegaban a la vejez. Hay incluso reglamentos, tanto franceses como españoles o ingleses, para regular el trato de los esclavos, y a veces se hablaba en algún apartado, como algo positivo, de la necesidad de que a los esclavos que llegaran a ser muy mayores se les atendiera en los hospitales y pagara su manutención, pero la realidad es que eran muy pocos. Entonces, puede haber algo de verdad en el sentido de que la población que aguantaba más y que era capaz de llegar a la edad reproductiva y
mantenerse en esas colonias, en esas malas condiciones, pues desarrollará individuos más fuertes físicamente. Pero vamos, ya digo que hay una parte también un tipo de mitología. Que en cuanto a lo que habéis dicho en el bachillerato y en la carrera de historia, los he mencionado mucho de la esclavitud. Justo el otro día en historia se acabó en el tema de la esclavitud y luego estuvimos ensayando y siempre se ha visto como algo súper negativo y nunca se le ha sacado ese punto de que no todo es lo negativo, en plan de todo lo que pasa, en este caso de la esclavitud, no es todo negativo. Y pues al leer el libro sí que me sorprendió poder sacar ese punto positivo a algo que tenemos visto como tan mal. Sí, nosotros lo que queríamos también, a ver si podemos traer la exposición aquí. Lo primero es presentar África porque siempre parece como que, bueno, que África era un continente complicado y sobre todo carente de cultura. Porque a los africanos una de las tantas razones por las cuales se justificó su esclavización fue porque pensaban que no tenían cultura. Cultura desde un punto de vista etnocéntrico y desde un punto de vista occidental, ¿no? del mundo occidental. Entonces lo que nosotros queríamos presentar era África como un continente poblado con distintas culturas, con distintas poblaciones. Y después no queríamos, por supuesto, queríamos presentar lo que fue el drama de la esclavización, un drama. Ser esclavizado, ser rendido, vivir como esclavo y que tus hijos sean esclavos. Porque una de las condiciones por las cuales se puede llegar a ser esclavo es nacer de madre esclava. Entonces toda la persona que naciera de una mujer esclava era esclavo hasta su muerte. Bueno, pues aparte de presentar todo ese drama y esa evolución de la persona esclavizada, queríamos también transmitir que esas personas transportaron también sus creencias, sus valores y sus culturas. Y ahí está lo positivo de la historia, porque la historia tiene partes negativas, partes más o menos, y otras partes muy positivas. Entonces hay que valorar todas, sopesar todas y ponerlas todas en conjunto. Y esos valores culturales, esa música, esa religiosidad, esa forma de trabajar la tierra, por ejemplo, se trasladó a América, y en América echó raíces y se mezcló en un proceso de mestizaje continuo hasta la actualidad, como son los mestizajes, y dio lugar a nuevas culturas que están presentes en República Dominicana, en Colombia, en Brasil, en fin, a lo largo desde América del Norte hasta la Patagonia. Ese es el aspecto positivo, pero es que además no se queda en América, es que las culturas viajan. Igual que viajaron las culturas de África, América, pues también de América han viajado a Europa y han viajado a España. Entonces no se puede entender, por ejemplo, qué es la salsa, qué es el cha-cha-cha, qué es el danzón, qué es la cumbia. No se puede entender si no echamos la vista atrás y miramos también esos cánticos y esa música que se llevó desde África, ¿no? Entonces esto sería lo positivo, que es el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? A lo largo del documental, del libro, de la exposición. Yo diría que es como un canto a la diversidad y en contra del racismo, y que en estos momentos a nivel mundial yo creo que es uno de los objetivos. No solamente está lo que hablan de la Agenda 2000, de la Agenda 2030, de la biodiversidad del planeta, por supuesto que hay que luchar a favor de, pero también hay que luchar en contra de todos los prejuicios y las barreras sociales y raciales que siguen estando presentes, no solamente en Estados Unidos, como nos enseña continuamente la televisión, ¿no? A través de las agresiones que sufren afrodescendientes, en fin.
todo esto como vosotros ya sabéis de este tema, sino en el vivir cotidiano de muchos países y muchas poblaciones. Sí. Vamos a ver, es una pregunta un poco... vosotros que habéis profundizado en el tema, ¿pensáis que hay un deber o hay una posibilidad de resarcir todo aquello? Hay un debate bastante interesante en la Universidad de Harvard, que lo conocéis, porque uno entra a Harvard y en el frontispicio, o sea, en el arco de entrada al campus universitario te encuentras la figura del fundador de Harvard, que fue un esclavista, y entonces, claro, todo lo que vemos es la universidad mejor dotada del mundo, la que más fondos tiene del mundo, pero no por 4.000 millones, pero más de facturación de dinero, pero que el origen de todo aquello fue el negocio fabuloso que hizo el fundador de Harvard con la esclavitud. Entonces, ¿pensáis que hay un deber de Occidente de resarcir de alguna manera? ¿Pensáis que es viable? Yo te pregunto un poco más, ¿pensáis que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad, el famoso debate sobre si somos o no responsables de lo que pasó, de lo que nuestros antepasados, bueno, un poco si quieres hacer un estudio sobre esto bien? Efectivamente está el debate en la calle. En América Latina ha habido mucho debate, sobre todo con el presidente de México, porque es un tema más con el tema indígena que con el tema de los afrodescendientes. Y realmente nosotros no pensamos que en la población actual que vivimos tengamos una responsabilidad sobre lo que pasó hace 5 siglos. Creemos que sí es un deber dar a conocer como historiadores lo que pasó. Esto creo que sí. Y bueno, de la historia siempre se sacan algunas lecciones que es lo que a nosotros nos gustaría. Que no vamos a buscar el rastro de Harvard o de otros esclavistas españoles que nos tenemos mucho más cerca. En Barcelona, por ejemplo, la estatua de un negrero Antonio López, una de las personas que hizo su fortuna en negocio negrero, que lo han retirado hace poco. Bueno, pues una decisión municipal, respetable, pues ahí no entramos. El tema de resarcirlo, pues tampoco creo, no habría capacidad porque todo este discurso lo dicen cuando vamos incluso por países latinoamericanos, siempre hay alguien que lo dice, pues como españoles, seguro que se ahogó, no le robo a nadie, voy a conocer lo que pasó. Y pienso que no tenemos esa responsabilidad material. Como digo, sería la responsabilidad como investigadores, historiadores, ¿no? De dar a conocer lo que sucedió. Hay algo que algunos países han hecho que aquí se echa en falta en España, que quizá es algo más simbólico, más moral, que es levantar algunos memoriales. Por ejemplo, Francia, el puerto principal del esclavismo francés estaba en la ciudad de Nantes. Nantes, la visión de ellos, han hecho un gran memorial al lado del puerto donde se explica sobre lo que fue la esclavización y de alguna manera ellos con eso consideran que de alguna manera restituyen de una manera moral lo que fue. En Liverpool hay un museo también dedicado a la esclavitud y también de alguna manera debería hacer un pequeño mea culpa de que fue el esclavista inglés que también tenía su sede principal en Liverpool. Y como digo, esto en España no hemos llegado a hacerlo, quizá podría ser un detalle interesante que se hiciera. Con el tema de los indígenas pasa algo parecido. En el propio Museo de América, donde nosotros inauguramos esta exposición, no había prácticamente rastro, y es bastante sonante, que no hubiera ningún rastro de lo que fue la esclavitud en América, hasta que nosotros llegamos a una exposición ahí. La propia directora, pues estaba bastante extrañada, ¿no? De esto, pero bueno, recorriendo el museo, que estaba bien montado y tal, pues uno se da cuenta de que ese elemento no está. Luego, claro, cuando alguien dice, pero esto se habrá hecho como porque es un tema tabú o se ha querido silenciar de una manera voluntaria, bueno, es algo inconsciente, quizá había que llamar a Freud para ver qué nos ha pasado. Pero la realidad es que es esta, ¿no? En el Gran Museo de América de Madrid esto no existe, en el rastro, ni tenemos tampoco un memorial dedicado a esto. Sabemos por las últimas investigaciones de unos
investigadores de la Universidad de Sevilla que están en nuestro proyecto, que por ejemplo en dos ciudades como en Sevilla y Valencia había unos porcentajes de población esclavizada, no volvamos a América, bastante elevado, hasta llegar hasta el 10% que decían de población afrodescendiente. No ha quedado rastro, vamos, queda alguno curioso, ¿no? Como la cofradía esta de los negritos, creo que es en Sevilla, que mantiene el nombre y sabe que procede de antiguos esclavos que se reunieron, montaron una cofradía, ya han tenido el nombre, ahora tienen un carácter, pero como digo, no entramos en el tema de la responsabilidad material. Quizá habría que pensarlo más, ¿no? El tema de era un gran debate nacional sobre la responsabilidad moral, o qué deberíamos decir, no solo los historiadores, sino la población, sobre lo que pasó. Pero desde luego no entrar en las cosas estas que nos dicen, no, tenemos que volver, que vaya el rey aquí a ponerse de rodillas y a pedir perdón, pues nosotros creemos que esto está fuera del lugar. Antonio primero, que vaya a levantar la mano. No, yo en condición que ha dicho que de resarcir de aquellos siglos la esclavitud, yo me pregunto, ¿y Occidente cómo resarce hoy en día, siglo XXI, la esclavitud que todavía está existiendo? Porque en aquellos siglos, en aquellos años, eran los esclavos los que se llevaban a Occidente, pero ahora son las empresas las que van a África a seguir esclavizándolos. Niños de 10, 12 años, por ejemplo, metiéndose en agujeros, porque si hacen más en las minas de coltán, se me ocurre, ¿cómo resarcimos a nosotros hoy en día, los occidentales, yo, con el móvil, por ejemplo, a estas personas, a esta esclavitud que existe, de estas criaturas que solo la única paga que seguro tienen es una comida al día? ¿Cómo resarcimos hoy en día los españolitos, los occidentales, tan a gusto que estamos con nuestros ordenadores, con nuestros móviles? Me pregunto. Ahí quedamos. No, tiene toda la razón. Claro, estamos estudiando un acontecimiento histórico que va desde el siglo XVI al siglo XIX, pero es verdad. Si uno intenta ver lo que está pasando hoy en día, desgraciadamente sigue habiendo maltrato de unas personas contra otras, de unos países contra otros, y el tema de la explotación infantil en África, en América también, en América Latina, por cierto, es muy grave. O incluso el trato que damos a veces a los pobres africanos que llegan a España, que a veces las escenas que uno ve cuando están llegando en las balsas o las banderas, pues recuerda visualmente, a veces esa imagen recuerda a lo que nosotros hemos visto en los documentos, en los grabados antiguos, de cómo llegan hacinados. Y claro, tiene una explicación también económica y política, ¿no? Que está sucediendo ahora mismo. Y es un hecho, pues, la verdad es que lamentable. Bueno, sería para debatir en otro contexto más político, digamos. Pero bueno, está bien, se reflexiona. Sí, mira, otra reflexión al hilo de lo que se está haciendo y que Chelo había apuntado antes es el tema de que la esclavitud tiene como consecuencia la herencia y permanencia de grandes fortunas en España y en Europa. Es decir, no han desaparecido las ganancias de la esclavitud, se han ido heredando de padres a hijos y actualmente en España hay muchísimos grandes fortunas, calles enteras, edificios, el Palacio, por ejemplo, de Comillas, el Parque Güell, todos son fruto de la esclavitud. Entonces, la cuestión es, ¿no sería interesante hacer un fondo afrodescendiente que pudiera compensar, al menos mínimamente, este gran holocausto? Porque no es una mera tragedia, es un holocausto. Es decir, lo que ha ocurrido ha sido gravísimo y lo que sigue ocurriendo es gravísimo. También lo decía una persona ahí atrás.
Según Naciones Unidas hay 40 millones de esclavos hoy mismo, y 25 millones de personas en trata de blancas. Es decir, que no es un problema del pasado, es un problema actual también. Entonces yo lo que digo, ¿no sería interesante reflexionar sobre la posibilidad de resarcir, aunque sea mínimamente, creando un fondo internacional a favor de los afrodescendientes, que compensara mínimamente todo este daño que se ha hecho? Sí, el tema de las reparaciones está ahora muy en boga y lo están tratando, bueno, principalmente en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y algo Alemania. España siempre vamos un poquito rezagados, pero ahí estamos también, ¿no? Sería muy interesante lo que tú planteas, pero a nivel internacional. Luego, ¿cómo se puede hacer eso? Yo creo que es sumamente complicado. Lo primero que se han empezado a hacer son pequeños pasos, que es pues el reconocimiento del día de la esclavitud, del día de la abolición, del día de los afrodescendientes. Son pequeños pasos a nivel simbólico que al menos están empezando a sensibilizar algo a las poblaciones y en eso estamos trabajando. Ojalá que también sea una apuesta política a nivel internacional. O sea, a mí me parece muy interesante lo que planteas. Pero ya cuando hablamos de esclavitud, o sea, es diferente hablar de esclavitud de lo que nosotros estamos diciendo, que duró, el último país en abrir la esclavitud fue Brasil en 1888, el penúltimo fue España, en su territorio de ultramar, en el 1886 en Cuba y 1883 en Puerto Rico, y en España peninsular, o sea, la metrópoli, la península y Canarias fue en 1837, o sea, también fue tardío, pero bueno, más o menos como otros países ahí de Europa, ¿no? Es diferente esta esclavitud a lo que ya estáis planteando ahora. Aunque se esté ahora es una explotación vergonzosa también, igual o más vergonzosa que la esclavitud, pero no es lo mismo. El esclavo era una mercancía. El esclavo no tenía derecho sobre su vida. En fin, hay una serie de, que no vamos a entrar aquí, pero de connotaciones legales que hacen muy diferente lo que era un esclavo, como el que estamos aquí tratando, que la esclavitud no nació en 1492 con el descubrimiento de América, ya había esclavitud en Europa, ya había esclavitud en África anterior. O sea, los propios africanos también esclavizaban a los africanos, no solamente era Occidente, y era, o sea, es un mal de la humanidad que siempre trata de esclavizar y de sacar partido de otro. Pero no es lo mismo esta esclavitud que estamos planteando, porque a nivel jurídico es totalmente diferente que la explotación vergonzosa de los niños o de la trata de mujeres, de trata de blancas. Son aspectos y son fenómenos vergonzosos, pero son diferentes. Yo creo que aquí, hasta que, porque todos sabemos que las intenciones a veces son muy buenas, lo estamos viendo ahora con Ucrania, ¿no? Todo el mundo quiere apoyar a Ucrania, pero la intención es muy buena, pero la gente sigue muriéndose en el campo de batalla, sigue muriéndose de hambre, sigue muriéndose de frío. Y los gobiernos no se ponen de acuerdo en terminar. Los múltiples, no vamos a decir aquí culpables o no. Lo que podemos hacer, hasta que si pudiese, que sería lo ideal, ¿no? Un fondo para resarcir o para a estos afrodescendientes, pero claro, es que ¿a quiénes? Es que en América Latina el 25% de la población es afrodescendiente. ¿De dónde van a sacar todo tu dinero? Entonces, yo no creo que solamente sea un problema económico que haya que hacer, sino que tiene que ser un problema de educación. Tiene que ser, ¿qué es lo que nosotros tratamos? Llevar a las escuelas, porque creemos que es en estas jóvenes generaciones
que están ahora empezando a estudiar o que ya están siendo adolescentes, los que son los ciudadanos del futuro, las ciudadanas del futuro, los que van a ser capaces de empezar o de continuar estos pequeños pasos de cambio que nosotros queremos desde distintos puntos de España y desde otros países de América y de Europa, ¿no? A favor de la igualdad, en contra de la discriminación. Yo creo que aquí el punto importante es que el 25% de la población afrodescendiente de América, que se ha visto sobre todo con el COVID, no tienen la misma igualdad de derechos, acceso a servicios sociales que la población llamada blanca, pues tenga esas mismas posibilidades a la educación, a seguros médicos, en fin, a una serie de bienes en los cuales participamos la gran mayoría o participa la gran mayoría de la población blanca. América Latina, en Europa, estamos hablando también de todos estos inmigrantes que vienen de América Latina, pero no solamente de América Latina, sino también la población subsahariana, sudafricana, que está ingresando en España y en Europa, que tengan el acceso a la posibilidad de acceder a los recursos igual que la tienes tú, igual que la tengo yo, ¿no? Y que no hay estas diferencias entre las personas solamente por su color de piel. El color ha sido un marcador a lo largo de la historia que ha diferenciado a unos y a otros, que les ha hecho a unos ser superiores o sentirse superiores y a los otros sentirse doblegados y ser esclavizados y sentirse inferiores. Y el color sigue siendo uno de los marcadores que se establece para diferenciar a las personas, no solamente a nivel en cuanto económico, sino también a nivel cultural. Tenemos interiorizado unos discursos, unas prácticas, pero no solamente los españoles, estoy hablando a nivel mundial, que siguen marcando y siguen estableciendo barreras entre las personas en función no solamente de sus desigualdades económicas y sus recursos, sino también del color de la piel. Esto, cómo se pueda ir haciendo desaparecer, es muy difícil. Todos sabemos que la cultura, para que vaya avanzando y desterrando determinados estigmas, determinados vicios culturales, vicios culturales, pues es a través de una educación continua y que solamente se puede hacer llegando a los más jóvenes, a través de instituciones y sobre todo lo que decía Miguel Ángel, tenemos un museo. En muchos países de Europa tienen museos donde está representada, bueno, pues todas las épocas de la historia de ese país. A España nos sigue costando mucho integrar las distintas memorias y las distintas historias en un museo. Nos sigue costando mucho presentar una historia donde no haya buenos y malos, sino una historia que sea la que ha sufrido, la que ha tenido este país, en España, en América o donde haya estado. Y esa es parte de nuestra historia y eso es lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que ir asimilando y enseñar a la juventud, porque así se hacen los países de forma más democrática y podríamos ir enseñando a nuestros jóvenes a que se eduquen y que vayan creando otro tipo, ¿no?, de cultura, otro tipo de relaciones y sobre todo otro tipo de visión del mundo. Sí, mi reflexión es muchísimo más chata, mucho más pequeña, si me permitís, casi personal. Me ha gustado mucho porque yo sí que he explicado la poesía de Nicolás Guillén en clase, desde el mestizaje, desde un afrodescendiente, relacionándolo mucho con la música, como decías, y entonces a mí me ha encantado hoy oír este poema que has leído, que es dificilísimo y que yo he leído muchas veces, Pilar, ¿no? Sí, del Sol Grosongo, los motivos del sol. A mí eso me ha emocionado desde el punto de vista que tal, pero también me ha hecho reflexionar de que yo he pasado por el mestizaje, pues a veces de una forma plana, ¿no?, y rápida. Tampoco lo he hecho en bachillerato, dentro del contexto de la literatura inmensa que estudiamos en bachillerato, todo el siglo XX y la literatura hispanoamericana y todo eso, pues tiene un espacio, ¿no?
Entonces me ha gustado y me ha gustado mucho la idea cuando vi de pronto la convocatoria, pues me sorprendió, nos han tenido muy informados desde la asociación y yo indagaba un poquito y me gustó mucho la idea de que fuera un cuento, ¿no? De que fuera un relato, porque sí que se puede ir desde ahí, ya sí que se puede partir de Mamá Mandinga a, no sé, en clase tampoco puedes hacer a lo mejor un estudio muy pormenorizado de ese mestizaje y todo eso, pero sí que te puede llevar a esa parte. Pues bueno, pues yo agradecer esa parte de reflexión personal que a mí me ha hecho hacer y que final he hecho con el poemita. Pues nada, era solamente eso. Gracias. Otra idea que me ha surgido es contáis la historia de la esclavitud referente al triángulo África, Europa, América. ¿Qué otras, hay documentación o conocéis otros flujos en Extremo Oriente o en China, India, Japón, de flujos esclavistas, si los hubo, si los ha habido, de esta misma dimensión o menor, supongo? Hay algo hecho, sobre todo en los flujos a través del océano, y sí. O sea, la esclavitud, no sé si aparece aquí, en el catálogo de la asociación aparece, se centra básicamente en toda la costa occidental de África, todos los países de la costa occidental, y un poquito en la costa oriental sur frente a Madagascar. Entonces, en esa costa, precisamente, cuando empieza a desarrollarse la esclavitud en Asia, se empieza a haber un flujo bastante fuerte de la costa oriental de África hacia Asia. Lo más que nosotros ahí sí que vamos a entrar ahora, pero sí hay esclavitud, aparte de la antigua, como decía Chelo, porque el territorio africano, sobre todo las poblaciones árabes de muchísimo tiempo atrás, hacían racias para esclavizar la población, sobre todo subsahariana. Pero vamos, son procesos un poco diferentes. Claro, y luego todo Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo era un espacio, o sea, lo que hay que entender que la esclavización de personas, como antes decía, era anterior a la llegada de los españoles a América en 1492 y estamos hablando de la antigüedad clásica. Entonces a España llegaban esclavos bereberes, turcos, moriscos, lo que Miguel Ángel antes decía. Estamos hablando en la España del siglo XVI, se calcula que había entre 50.000 y 75.000 esclavos. Pero incluso el término esclavo procede de eslavo, porque eran a los eslavos a los que esclavizaban en la época clásica. O sea que la esclavitud es sumamente antigua, no tenemos noticias, no tenemos, hay muchísimos estudios, pero no se sabe, como por ahora sí que sabemos que es más de 12,5 millones los que se trasladaron de África a las costas americanas. La pregunta que tú dices en cuanto al número, no lo número, sino simplemente si se sabía que había habido grandes flujos de esclavitud, yo que sé, entre China y la India, o la India y China, o yo que sé, otros países del Extremo Oriente que no conocemos, como no conocemos su historia, pues tampoco conocemos esos detalles, simplemente era una curiosidad. Yo quería tocar un pequeño tema. La mayoría de la religión en África era animista. ¿Hasta qué punto influye la entrada del Islam en el tráfico de esclavos? Porque cuando ha empezado el cuento, dice que iban dos hombres andando. Los capturas principalmente de los propios africanos eran otros africanos de diferentes religiones. Bueno, hay de todo. Sabemos que hay algunos pequeños reinados africanos que transitaban sobre todo con los portugueses en un primer momento. Portugal sí se convierte en una potencia esclavista muy fuerte. Entonces, a veces hacían incursiones los propios portugueses en el territorio africano. Se metían bastante en el interior a través de los ríos para hacer las capturas, y a veces lo que hacían era que pactaban comercialmente con pequeños reyes, pueblos africanos, que eran los que hacían la captura y luego se los vendían, los llevaban a los barracones en la costa, a
esperar los barcos para el embarque. O sea, suceden las dos cosas. Anteriormente sí se produce un poco lo que está comentando, ¿no? Que hay sobre todo población árabe que esclavizaba a población subsahariana, pero independientemente de la llegada de los europeos. Sí, lo que hay que entender es que la esclavización, y termino muy rápidamente, siempre fue un negocio. Y a través de la captura de una persona a la cual se esclavizaba y se vendía, ya se obtenía una riqueza. O sea, desde el momento que una persona pasa a ser una mercancía, que compra-venta y pierde sus derechos, eso también conlleva una red de negocios y de riqueza que se va incrementando, desde el que lo compra hasta que lo vende y el otro que lo va a vender más caro, sucesivamente hasta el destino final del esclavo. Entonces, como mercancía, pues como ha dicho Miguel Ángel, fueron vendidos y por muchos agentes y diferentes factores. Bueno, pues... no es una conversación, bueno, un poco también por reflexionar. El último país en abolir la esclavitud fue Mauritania, en el año 1981, que era la abolición, que la declaran ilegal en el 2007. Yo conocí un esclavo trabajando en Mauritania en un proyecto internacional, y es la única vez en mi vida que me encontré un esclavo frente a frente. Y no hablamos de la explotación de los multinacionales, hablamos de un esclavo, propiedad de una persona. Ya estamos hablando, que no nos olvidemos, vamos, yo tuve una visión ahí en Mauritania ahora en este siglo, en el 2007, 2008, no, ahí fue cuando entraron ilegal, pero sigue existiendo en la actualidad. Yo cuando estuve allí en 2010, 12, Pues con esta reflexión cerramos este encuentro. Vamos a proyectar uno de los productos de los resultados de vuestro proyecto, que es ellos han editado un documental y luego también un corto de 5 minutos, que es lo que vamos a ver ahora. Nada, agradeceros vuestra presencia, agradecerle a Chelo y a Miguel Ángel. Ha sido muy difícil porque es verdad que con un proyecto donde trabajan tantas personas, tantos países, viajáis mucho y es un encuentro que deberíamos haber tenido antes, en el 2022, pero no ha sido posible. Entonces agradeceros el que hoy estéis aquí y el que nos hayáis acercado un poco al mundo de la esclavitud. Y nada, terminamos con el corto y deciros también que no tenemos muchos ejemplares del cuento. Podéis encargárnoslo y nosotros podemos hacer más, pero bueno, tenemos algunos por si queréis adquirirlo, pues se os pueden dar. Nada, que agradeceros también al Ayuntamiento, a Julián y nos vemos en los futuros encuentros que tengamos, en las futuras actividades de la asociación. El sábado, eso es. El sábado tenemos tantas cosas. El sábado tenemos la inauguración en esta sala de exposiciones, de una inauguración de la exposición de Gloria Fuertes. Entonces, no sé exactamente la hora, creo que es sobre las 8 o así. Entonces, a las 8 os esperamos en el siguiente acto de la asociación. Muchísimas gracias y terminamos con el corto.